Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy bien. Tenemos Sí, presidente. Estimados colegas, tal como fue acordado y autorizado por la presidencia de la Cámara en sala, la comisión fue aplazada hasta las 15:30, hora en la cual nos constituimos. Las actas de las sesiones 7 y 8 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Estamos al día con las actas. Y el acta de la sesión número 9 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. ¿Tenemos? Sí, llegó una carta del secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, por la cual señala que, conociendo que el día de hoy hubo una reunión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, en que habría asistido el alcalde Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, la Asociación Chilena de Municipalidades, presidida por el alcalde de Natales, Fernando Paredes, no fue citada a la sesión a la cual hacemos referencia, por lo que cualquier opinión que haya sido expresada allí no representa la voz oficial de nuestra institución y deben ser ponderadas como opiniones personales. Es todo cuanto puedo informar. Saludos y a sus órdenes, el señor Belmar se despide. Muy bien. Recibida la correspondencia y en todo caso esa aclaración se hizo durante la sesión. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios, estimados colegas. Recordemos que, bueno, ya vamos a hablar del orden del día. ¿No hay varios? Entramos entonces al orden del día, teniendo por objeto pronunciarse sobre la acusación constitucional entablada en contra del exministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 41 de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 333 del Reglamento de la Corporación. El acuerdo al que hemos llegado, en primer lugar, es que no hay invitados por medios telemáticos ni tampoco de manera presencial. Esta es una comisión donde solamente pueden intervenir los miembros titulares de dicha comisión, y habiendo zanjado el punto reglamentario, tanto con la Secretaría de la Comisión como ministro de Fe y además la Secretaría General, hemos permitido que dos representantes de la parte acusadora puedan estar presentes sin derecho a voz, ni mucho menos a voto, por supuesto, y si la defensa lo hubiese requerido, también podríamos haber permitido que hubiesen estado dos personas de la defensa. Sin más, el objeto de la sesión es permitir que cada uno de nosotros, los 5 miembros de esta comisión revisora, pueda pronunciarse respecto a lo que será su opción de voto. Lo podrán justificar o no. Y tienen para ello hasta 15 minutos de acuerdo a lo que habíamos señalado y acordado al inicio de este trabajo de la comisión revisora. Señora secretaria. Presidente, paso entonces a tomar la votación. Señor Barros, y van fundamentando inmediato. Señor Barros. Muy bien. Gracias, voy a aplicar mi voto. A ver, lo pongo acá. Ahí sí. Para estar seguro. Señor presidente, honorable sala, señoras, señoritas diputadas. Como miembro de la Comisión de Acusación Constitucional contra el exministro Jaime Mañalich, y luego de haber ponderado todos los elementos, hechos relevantes y los argumentos presentados ante la comisión, tanto de los acusadores como de la defensa, así como las opiniones recogidas de los expertos en derecho y en materia de salud que concurrieron a la comisión estas semanas, es imprescindible poner a la vista de todos los argumentos que me han permitido deliberar respecto de este delicado tema
y que, sin duda alguna, implica una decisión clave en un momento histórico, dada la peor crisis sanitaria que atraviesa la humanidad en los últimos 100 años. La acusación constitucional, señor presidente, es una facultad de fiscalización jurídico-política que le está entregada a los honorables diputados y diputadas en el artículo 52, número 2 de la Constitución Política. No se trata simplemente de una herramienta de discrecionalidad política, cuyo fin sea agudizar los momentos de crisis de la República. Se trata de una facultad cuya base debe tener un sólido fundamento jurídico de acuerdo a la exigencia que la propia Constitución establece al tratarse de ciertas autoridades bajo determinadas causales y por la sanción que se establece. Señor presidente, nos encontramos en un escenario inusitado, enfrentando una pandemia de proporciones inimaginables con respecto a lo que todos los países, autoridades de organismos internacionales, expertos en salud, han intentado hacerle frente en un escenario de enorme incerteza. Sin perjuicio de ello, el ministro Mañalich ya muy tempranamente tomó medidas que fueron fundamentales para que el dilema de la última cama no se hiciera realidad en Chile, pese a convertirse en una situación muy grave en diversos países del mundo y de otras latitudes. Llevamos ya varias semanas en que las cifras no aumentan y ha sido posible levantar ciertas medidas y restricciones. Todo ello es fruto de largos meses de arduo trabajo realizado por el ministro Jaime Mañalich, el actual ministro Enrique París y su equipo, lo que finalmente han traído buenos resultados. Presidente, la acusación constitucional es una cuestión de aguda gravedad. Según señaló el exministro del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, repito, está en juego la responsabilidad jurídica, por lo que para hacerse efectiva debe haber una infracción a deberes jurídicamente exigibles o a deberes constitucionales, por lo que no es la vía adecuada para criticar o objetar el manejo discrecional que tenga la autoridad o juicios de mérito, ya que esto sería la primera atribución del mismo artículo contemplado en su inciso primero. Por su parte, el profesor Enrique Navarro se refirió a su vez a las características que presentan las acusaciones constitucionales, a la luz de la doctrina especializada en la materia. Indicó que se habla de acusación constitucional y no de juicio político, porque se trata de un mecanismo de remoción que no busca una responsabilidad de carácter política que es propia de un sistema parlamentario. Agregó el profesor Navarro que el Senado, al actuar como jurado, se desempeña como un órgano que ejerce jurisdicción, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En tanto ejercicio de la jurisdicción, debe ejercerse a su vez con las exigencias de un justo y racional proceso que alcanza por lo demás a cualquier investigación a partir de la reforma de 1997. Se le acusa al ministro Mañalich de vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República y de vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad. Es posible advertir, señor presidente, estimados colegas, que las distintas exposiciones jurídicas vertidas en la comisión han dado cuenta de los estándares jurídicos requeridos para la procedencia de una acusación constitucional, cuya naturaleza es de derecho estricto y de interpretación restrictiva, según lo han sostenido los abogados expertos. Si nos podemos quedar callados porque si no yo me distraigo. Cuya naturaleza es de derecho estricto y de interpretación restrictiva, según lo han sostenido los abogados expertos en derecho constitucional que han participado en la comisión, profesores Francisco Zúñiga, Enrique Navarro, Eduardo Cordero, al mismo tiempo que no ha sido posible demostrar que el ministro haya vulnerado alguno de los derechos constitucionales esgrimidos. Muy por el contrario, en base a las exposiciones técnicas y jurídicas a las que asistimos sobre la materia, es posible sostener que el exministro Jaime Mañalich adoptó una serie de medidas fundamentales tendientes a contener la pandemia y a procurar un aseguramiento de acceso a la salud a toda la población que lo requiriera. En ese sentido, señor presidente, estimados colegas, cabe hacer presente una vez más lo sostenido por el profesor Enrique Navarro, quien en su exposición ante la comisión señaló que se trata de un mecanismo que persigue buscar la responsabilidad constitucional referida a hechos personales imputables al acusado. Por lo mismo, la
doctrina de manera uniforme ha señalado que este mecanismo es un mecanismo de emanación de ius piendi estatal, que corresponde a ser aplicado como una medida de última ratio. En base a lo que ya se ha señalado, relativo a las graves consecuencias que trae aparejada la acusación constitucional, el gran consenso en la doctrina respecto del carácter de última ratio de esta herramienta es difícil de entender que esta misma corporación esté desarrollando de manera simultánea 3 comisiones investigadoras relativas a la pandemia, además de la presente acusación constitucional. Todo ello en el contexto de la pandemia mundial que nos aqueja. El resultado, un despliegue enorme en esta corporación con una utilización gigantesca de tiempo y recursos, lo que lejos de contribuir a llegar a conclusiones concretas y ejercer adecuadamente la función fiscalizadora, deviene en una vorágine en que se duplican las labores y se diluyen los objetivos. Hay sabiduría en el criterio de la última ratio, señor presidente y estimados colegas, pues ella permite desarrollar adecuadamente cada etapa de investigación y fiscalización, cuyas conclusiones permitan dilucidar si acaso concurre una responsabilidad constitucional del funcionario investigado, lejos de la pobreza y falta de rigurosidad que hemos visto el caso en cuestión, carente de todo sustento jurídico. Señor presidente, tras el desarrollo de las distintas jornadas de sesiones de esta acusación constitucional, ha quedado de manifiesto con nitidez la precariedad del contenido del libelo acusatorio, el cual es vago e impreciso respecto de las imputaciones y su nexo causal con respecto al actuar del exministro Jaime Mañalich. Si bien es posible advertir que la parte acusadora identifique en el libelo acusatorio el estándar jurídico que debe cumplir toda acusación constitucional, al momento de formular sus imputaciones, de modo alguno logran satisfacer dicho estándar, siendo la acusación extremadamente confusa y poco específica en cuanto a cuáles serían las infracciones legales, las que por momento incluso parecieran entenderse. Revisan los fundamentos de decisiones que son privativas de un ministro de Estado y discrepar de decisiones de política pública, cuestión que por definición no podría estar enmarcado jamás en un acto que genere responsabilidad político-jurídica. El ministro de Salud comenzó su trabajo relativo a la pandemia previendo muy tempranamente que podía tratarse de una situación complicada. Se aseguró que contar con la cantidad de ventiladores suficientes, gestionó la integración del sistema público-privado para poder administrar adecuadamente las camas UCI. Chile es uno de los países que más testeos ha realizado. Adoptó medidas tales como el uso de mascarilla obligatoria muy tempranamente. Es posible destacar especialmente las medidas adoptadas respecto a las cuarentenas focalizadas o selectivas. El ministro Mañalich fue pionero al adoptar esta innovadora medida, la que fue mirada con desconfianza. Hoy podemos ver la diferencia con países como Argentina, que adoptó una cuarentena absoluta y en estos días vemos sus resultados. Señor presidente, pese a todas las medidas adoptadas por el exministro Mañalich, cuyos frutos atestiguamos hoy, y las que fueron debidamente expuestas en el transcurso de las sesiones de la comisión, el libelo acusatorio de manera vaga y ambigua ataca prácticamente toda la gestión del exministro Mañalich asociada a la pandemia, lo que de suyo es pueril, obviando el estándar más evidente relativo a que las infracciones deben ser concretas y deben desprenderse claramente del libelo acusatorio. El libelo acusatorio en el título de su capítulo 2, de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes a raíz del ocultamiento de datos. Y después, al final del tercer párrafo, señala que la situación anterior lleva al análisis de la responsabilidad del ministro de Salud que tendría en esta situación, dado el ocultamiento de cifras de muertos ocasionadas por COVID-19. Esta grave acusación, que representa derechamente una imputación de dolo, no viene aparejada de prueba alguna que la sostenga. Como si ello fuera poco, señor presidente, dicha tesis es sencillamente abandonada por el libelo acusatorio y no recibe ningún desarrollo posterior más allá de su enunciado. No se desprende ningún antecedente de la acusación que permita a los acusadores concluir sobre el supuesto ocultamiento. Lo que continúa es más bien una comparativa entre los datos del sistema EpiVigila,
y hechos que en ningún caso tienen la aptitud para acreditar ocultamiento alguno, sino que más bien demuestran el esfuerzo constante de entregar datos transparentes y la dificultad notoria en construir dichos datos como consecuencia de la magnitud de la crisis. Así, los diputados acusadores debieron ofrecer algún tipo de probanza o argumento relacionado a que las decisiones que se fueron tomando en el Ministerio estaban orientadas a ocultar información. Sin embargo, no hay nada en la acusación constitucional que permita concluir este planteamiento. En lo relativo al principio de probidad, la argumentación ofrecida por el nivel acusatorio es aún más insuficiente. Toda la teoría del libelo se basa en una ilegalidad. A este respecto, en primer lugar, se debe tener una especial consideración que la Contraloría General de la República no realizó pronunciamiento ni observación alguna respecto del primer contrato con Espacio Riesgo y jamás realizó un reproche de probidad al segundo contrato, por lo que en este punto los diputados acusadores derechamente tergiversan el sentido y alcance del dictamen de Contraloría, contrato que además no constituye un hecho personal del Ministro de Salud, ya que este se celebra por la Subsecretaría y por los servicios de salud que intervienen en la implementación de la política pública sanitaria. Señor presidente, y con esto termino. Los días previos al desarrollo de las sesiones que nos han convocado en las últimas jornadas, un gran estadista, quien fuera hace ya varios años presidente de la República de Chile, ofreció una respuesta precisa y totalmente acertada que aborde integralmente la cuestión que nos convoca. En efecto, señor presidente, el expresidente don Ricardo Lagos Escobar señaló en un programa de televisión lo siguiente, respecto y refiriéndose al exministro Mañalich. Se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos desde el punto de vista de cómo abordar la pandemia. Pero es una discusión sobre políticas públicas. Eso no autoriza, y cito textual, eso no autoriza a una acusación constitucional porque eso implica dolo de esa persona y el ministro Mañalich se la jugó. Sin tener nada más que agregar, señor presidente, y en apoyo absoluto a que esta acusación carece de todos los méritos para ser aprobada, mi voto es en contra. Muchas gracias, he dicho. Gracias, señor diputado. Don Ramón Barros. Señora secretaria. Daniela Chicardini, su voto, por favor, señora diputada. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí estoy. Bueno, señor presidente, por su intervención. Se escucha con muy bajo volumen, diputada. ¿Puede subir a su computador, por favor? Deme un segundo para ver si tengo... Sí. Ahí sí parece, ¿no? Se subió desde acá, también. Ah, perfecto. Ya. Bueno, señor presidente, por su intermedio, luego de varias sesiones y luego de recibir a diversos especialistas, siendo evidente la controversia sobre los alcances de muchos de los antecedentes y argumentos expuestos en el capítulo 1, es a partir del capítulo 2, que señala como título, haber infringido gravemente la Constitución y las leyes a raíz del ocultamiento de datos y las faltas de la probidad administrativa, lo que me permite formar la convicción que es recomendable que la sala haga lugar a la presente acusación. Es precisamente la existencia de un interés público comprometido en el contexto de la crisis sanitaria las que otorgan relevancia a los principios constitucionales de transparencia y probidad administrativa, los que permiten sostener la acusación. En efecto, en esta comisión revisora hemos escuchado una diversidad de testimonios que son idóneos, coherentes y consistentes con hechos y declaraciones de funcionarios relevantes en posiciones clave en el manejo de la pandemia al interior del propio ministerio, los que ratifican una de las interrogantes planteadas, la injerencia de otras autoridades, surgen como un antecedente que debe ser esclarecido. Todo esto, como se ha debatido estas últimas semanas y meses, ahondan y reafirman la duda razonable por parte de la opinión pública respecto al manejo de los datos y el acceso a la información pública. Son estas inconsistencias, adecuación de cifras, desfases en la entrega de datos, que no solo lesionan el interés público al afectar en sí mismo el derecho de la ciudadanía a una información fidedigna, sino que pudo tener incidencia y efectos
en la comunicación de riesgo a la población, en la toma de medidas y decisiones sanitarias respecto al manejo de la pandemia y finalmente, y lo más relevante, en la salud de la población y en la vida de los chilenos y chilenas. En definitiva, estamos en presencia de una conducta sistemática para ocultar información relativa a la planificación y manejo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que se ha visto reafirmada en la defensa institucionalizada desde el gobierno, que hemos visto incluso en los últimos días y horas. En este punto quiero ser precisa, señor presidente. Todo Chile escuchó casi al unísono la misma línea argumentativa tanto del exministro de Salud, Jaime Mañalich, como del actual ministro Enrique París e incluso del presidente de la República, Sebastián Piñera, lo que reafirma y profundiza ese gran manto de dudas en la población de manera justificada. Es sorprendente la irrupción del Poder Ejecutivo en la defensa del exministro Mañalich, con puesta en escena comunicacional que, bajo mi punto de vista, viene a poner en riesgo la autonomía de los poderes del Estado. Hemos sido testigos de cómo se ha pretendido colocar una mordaza a todo aquel que quiere investigar, denunciar o cuestionar, ¿no es cierto?, el manejo de la pandemia por parte de las autoridades. Incluso si esto pone en tensión relación entre los poderes del Estado como es el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Lo que sin duda es muy preocupante para la salud de la democracia. Presidente, por su intermedio, concurriré con mi voto a partir del aporte de los diversos testimonios en esta comisión revisora. Chile y la familia de los más de 12.000 fallecidos necesitan hacer un escrutinio a sus autoridades. No podemos permitir que se instale la falta de transparencia como política aceptada respecto al manejo de los datos en la gestión pública y menos aún en un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Salud. La preocupación y el interés público que conlleva toda esta negativa por parte de algunos actores incumbentes a la entrega de datos y que el país ha podido conocer a propósito y gracias a las investigaciones periodísticas, debe hacernos reflexionar. Pero ahora me he formado la convicción que esta acusación constitucional tiene los méritos para seguir el curso procedimental correspondiente. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada doña Daniela Chiccardini. Señora secretaria. Diputado Lorenzini. Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención todos los actores y como diputado independiente voy a votar en conciencia y por lo tanto me abstengo. Gracias, diputado don Pablo Lorenzini. Señora secretaria. Diputado Pérez don Leopoldo. Gracias, presidente. Presidente, quisiera comenzar haciendo una primera gran reflexión en relación a la utilidad de la acusación constitucional en un régimen presidencial, particularmente de aquella que se deduce en contra de ministros de Estado cuando estos han salido del gabinete. No se trata de una cuestión menor, ya que si efectivamente lo que se persigue en esta ocasión es la responsabilidad política del exministro Mañalich, bien se debería entender que ella se hace efectiva con su salida del gabinete y que por tanto persistir en una acusación con posterioridad a ello solamente busca sancionar e inhabilitar a un funcionario público por 5 años. Se trata, por cierto, de una sanción de extrema gravedad y que limita desproporcionadamente los derechos a la participación política de una manera incompatible con el sistema interamericano y universal de protección a los derechos humanos. En efecto, al tratarse ya de una herramienta meramente sancionatoria, ya no hay en ello un mecanismo que asegure la división de los poderes en nuestro ordenamiento constitucional frente a un presidente que sostiene en el cargo a un ministro que infringió la Constitución o las leyes. Pierde sentido esta institución que, por cierto, creo es de utilidad y necesaria en un régimen presidencial como el nuestro. Y lo más grave, en el caso particular, es que se sostienen banderas a favor de los derechos de las personas
cuando lo que representa esta acusación es la utilización de un sujeto y la suspensión radical de sus derechos políticos, con el solo objeto de dañar políticamente a un gobierno que posee minoría parlamentaria. Y es que es evidente que los acusadores tienen derechamente un afán de venganza y de atacar políticamente no a un ministro de Estado, sino a la gestión de un gobierno con miras a desacreditarlo y obtener un rédito electoral, desconociendo los aspectos positivos y poniendo acento solamente en las sombras, que a mi parecer no permiten oscurecer una gestión que terminó salvando vidas. Dejando esta primera reflexión, me referiré brevemente a dos situaciones. En primer lugar, el estado en el cual tuvo que trabajar y tomar decisiones el exministro, y en segundo lugar, respecto a la procedencia jurídico-política de la acusación constitucional. Quisiera manifestar desde ya que utilizaré el derecho que me asiste como miembro de esta comisión para exponer con mayor extensión sobre los fundamentos que han motivado mi convicción sobre este texto acusatorio. No obstante aquello, hoy quisiera esbozar los fundamentos sobre los cuales basaré mi votación en contra en dos partes. Primera parte, contexto nacional y mundial de la crisis sanitaria. Una vez leída la acusación, quedó en mí una sensación, y al parecer en la de varios expositores, que quienes pretenden sostener esta acusación contra el exministro de Salud lo hacen a partir de un supuesto equívoco e inexistente, ya que a la fecha el desconocimiento que existe en diversas materias respecto al COVID-19 sigue presente, y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. El desconocimiento previo respecto a esta crisis sanitaria ha llevado a que muchos países tuvieran que evaluar, poner en marcha nuevas fórmulas que en algunos casos siguen sin resultar o bien donde han tenido mejores resultados. Pero hoy en día no se puede determinar con claridad cuál es el país que lo ha hecho 100% bien. Con pesar y angustia miramos a Argentina, quienes luego de tener una de las cuarentenas más drásticas, destacan por sus peores cifras de contagios a nivel mundial. Presidente, humanamente uno se pregunta si hubo intención dolosa de querer obtener esa negativa cifra en Argentina, o bien lo que hubo fue la intención de hacer lo mejor para sus ciudadanos y ciudadanas. A mi parecer es claro que lo han buscado todos los países, es hacer lo mejor dentro de las nuevas y variables condiciones a las que nos tiene sometido este nuevo virus. Dicho lo anterior, es importante destacar la premura con que el exministro de Salud tomó decisiones a nivel nacional. Ello en virtud que en su contra existieron diversas opiniones con respecto al cierre de las fronteras, el uso adecuado de mascarillas, circulación de las personas dentro del territorio nacional, disponibilidad de ventiladores, camas críticas, espacios para camas y un sinnúmero de interrogantes que debió resolver y poner en marcha. No obstante todas las incertidumbres, configuró medidas sanitarias a partir del 5 de febrero del 2020 al dictar el decreto número 4, permitiendo establecer una alerta sanitaria debido a la emergencia de salud pública de la importancia internacional por el brote de un nuevo coronavirus. Dicha decisión no fue fácil al tener que considerar y ponderar las controvertidas informaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Al poco tiempo, específicamente, el 18 de marzo de este año, el presidente de la República declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, el que ya ha sido prorrogado por su no extinción total del virus y principalmente su falta de vacuna a nivel mundial. En este orden de cosas, quisiera recalcar lo dicho por el expresidente señor Ricardo Lagos Escobar. Uno puede estar en desacuerdo políticamente y uno puede discrepar de la autoridad. Pero hay un hecho innegable. El ministro Jaime Mañalich y miles de colaboradores y trabajadores se la jugaron para abordar una pandemia desconocida, con información y directrices cambiantes, incluso de los órganos técnicos especializados a nivel mundial. Cierre comillas. Estimada comisión, el expresidente no lo ha podido expresar mejor y para ejemplificar aquello, mencionar que es un hecho que recién el comité de expertos del Ministerio de Salud
infectólogos, epidemiólogos de altísimo renombre han definido que el tiempo de cuarentena debe reducirse en Chile de 14 a 11 días. Recién después de 9 meses que comenzamos en Chile con todo este acontecimiento, podemos saber un dato tan importante. Esto es una muestra de los cambiantes que son las condiciones al enfrentar un virus tan temerario. Lo desconocido es que tanta información por órganos especialísimos y lo difícil que debe ser el trabajo para todo el personal del área de la salud, partiendo por el ministro, quien es el encargado de reunir toda la información y tomar una decisión. Quisiera destacar el trabajo de todos los funcionarios de la salud, quienes no han parado y que hoy en día siguen trabajando para disminuir y prevenir las cifras de contagio. También reconocer la difícil gestión del exministro, quien no solo adelantó la entrega de 5 nuevos hospitales, sino que permitió que en el pic más grave de la enfermedad existiera capacidad hospitalaria y ventiladores disponibles para quienes lo requiriesen. Presidente, a principio de año contábamos con 21.531 camas en servicio público y se llegó a contar con 38.150 camas, que se pudo lograr porque el exministro trabajó con urgencia la unificación bajo un solo mando de toda la red pública y privada que podía atender pacientes con esa enfermedad. Dicho trabajo, liderado por el exministro, hizo algo que muchos de alguna manera u otra esperaban que sucediera. Y era que el sistema de salud no diera abasto y colapsara. Pero ello no sucedió, y no sucedió gracias a su gestión, inclusive mejor a la de otros países mucho más desarrollados. Sin embargo, el hecho de existir un desconocimiento total para enfrentar este virus a nivel mundial hizo que se cometieran muchos errores. Qué duda cabe que así fue. Y asimismo lo han enfrentado y reconocido el exministro cuando hizo uso de la palabra durante la tramitación de esta comisión. No obstante, también hizo ver todo el desorden mundial en cuanto al manejo oficial de la información, sobre todo por parte del organismo más importante como es la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, frente a la pregunta que viene enseguida respecto a la estrategia seguida por el exministro, me parece que no hay gobierno ni persona que pueda atribuirse un exitismo cuando hoy en día se sigue luchando contra este virus temible. Así tampoco un fracaso absoluto, porque todos los países de alguna forma han tenido de ambos, los cuales han permitido mejorar las políticas públicas, las estrategias y la conducción del país frente a nuevas y variantes condiciones, apegado a la Constitución y las leyes. Segunda parte. Capítulo acusatorio. Como bien he indicado, el día martes 13 de octubre haré uso extendido y detallado para referirme en concreto a los capítulos acusatorios, también al contexto nacional y mundial en que se ha desarrollado este virus. Sin embargo, quisiera enunciar en términos generales que he podido percibir del texto una evidente intencionalidad contra la figura política del exministro de Salud, configurándose el texto acusatorio más allá de su cometido, como autoridad y jefe en aquel entonces de una de las crisis sanitarias más grandes y letales que nos han afectado en los últimos 100 años. Presidente, hemos tenido la posibilidad de escuchar a connotados expositores que han sido invitados por todos nosotros y quienes en su gran mayoría y de forma sistemática han sostenido la completa improcedencia de la presente acusación constitucional, destacando en gran medida los diversos vicios sobre los cuales se han formulado su presentación, hecho que ha evidenciado la desprolijidad con la cual los acusadores han redactado el nivel acusatorio. Se acusa al exministro por ser responsable constitucionalmente en el primer capítulo de vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas, y en el segundo capítulo acusatorio por vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad. Cuestión que, como hemos podido analizar durante la tramitación, me he permitido formarme del convencimiento que los hechos no se logran acreditar ninguno de los capítulos acusatorios, por el hecho
de ser tratados en términos absolutamente genéricos, son ambiguos y, por qué no decirlo, expuestos con evidente desprolijidad al no identificar de forma clara en qué forma se ha transgredido o quebrantado la Constitución o alguna de las leyes indicadas. En tal sentido, es importante considerar lo que dijo el profesor Fernando Atria al inicio de las presentaciones respecto a la falta de identificación de normas infringidas por el funcionario acusado, suponiendo su rechazo en caso que dichas normas no se encontrarán infringidas. Por ello, y por los motivos que expondré en la sala, manifiesto desde ya mi voto en contra de este texto acusatorio. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Leopoldo Pérez. Sí, le quedaba tiempo. Señora secretaria. Presidente, finalmente su voto. Muchas gracias. Estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer a los integrantes de esta comisión, extendiendo además los agradecimientos a la Secretaría y a su equipo de apoyo. Todo ello ha contribuido, sin ninguna duda, a que esta comisión encargada de conocer los antecedentes de hecho y de derecho en contra del exministro de Salud, señor Jaime Mañalich, puedan efectivamente cumplir el objetivo. Asimismo, esta tarea no habría sido posible sin la colaboración de los expositores y las expositoras que pudieron concurrir finalmente a una convocatoria que tuvo un plazo menor del que originalmente se había planeado, dado la presentación anticipada de la defensa. Llega entonces el momento de analizar el texto jurídico acusatorio y de revisar los fundamentos y su mérito en orden a pronunciarse a favor o en contra de la admisibilidad del libelo y las razones de esto. Esto es el control político que recae originarlo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Los acusadores entonces han planteado dos capítulos acusatorios. El primero, por haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población. Se acusa al exministro Mañalich de vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas de la República, infringiendo con ello normas constitucionales referidas al derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y a varias normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, por ejemplo, la falta de preparación adecuada y oportuna para cubrir los tan variados y distintos aspectos que un fenómeno tan complejo como el que se observaba ya en otras latitudes, o las medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas, o la equívoca comunicación del riesgo implícito y explícito, o la mala gestión del exministro de Salud en relación con las personas que viven con VIH, entre otros. Las normas constitucionales ilegales infringidas y dejadas sin ejecución por el exministro, señor Mañalich, durante el ejercicio de su cargo, por ejemplo, mencionan como incumplimiento por la falta de incorporación de la atención primaria de la salud en las funciones de testeo, trazabilidad y aislamiento durante el inicio de la pandemia. Fue clave este error. Así como promover su colaboración en la entrega de licencias para casos y contactos, evitando riesgos y facilitando el aislamiento, o el correcto funcionamiento de las mutualidades, o el no haber desarrollado a tiempo un plan anticipado de recursos humanos, tal como la incorporación de actores relevantes que aportaron y con suficiente anticipación solicitaron respuestas sin haberla tenido oportunamente. Estoy hablando de una serie de organismos altamente especializados que ofrecieron desde el mes de enero ayuda que hasta el día de hoy, como se vio en una exposición, no fue considerada. Dicha acusación se funda entonces en que las medidas que adoptó el gobierno, gestionadas por el exministro, causaron confusión en la población y en gran medida las acciones del ministro fueron insuficientes para contener la expansión violenta del COVID-19. Entre las principales falencias se acusa la ausencia de un plan de trazabilidad y testeos masivos para hacer seguimiento de casos y contactos, además de la falta de protocolos adecuados para decretar medidas de aislamiento, las que acabaron siendo insuficientes o inoportunas. A esa falencia se suma una mala comunicación del riesgo que puso justamente en mayor riesgo a la población. En el capítulo 2
se le acusa de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes a raíz del ocultamiento de datos y las faltas de la probidad administrativa. Siendo esta una cuestión principal, este capítulo se refiere al ocultamiento de cifras y el mal manejo de estas que se habrían evidenciado principalmente por obviar los sistemas oficiales de recopilación, procesamiento y distribución de datos, como es, por ejemplo, el Departamento de Estadísticas de la Información DEIS y el Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria, el EPIVIGILA, que fueron reemplazados por un sistema no oficial dependiente directamente del gabinete del ex ministro de Salud. Las normas entonces constitucionales y legales infringidas por el señor Mañalich durante el ejercicio de su cargo, podemos definirlas principalmente como infringidas, siendo constitucionales y legales, tienen relación con el principio de publicidad de los órganos de la administración del Estado y de la función pública. Desde ya, la construcción del relato y la responsabilidad política que recaería en el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se erige desde la inconsistencia de las cifras que se detalló en el apartado anterior y las consecuencias que habría tenido estas en el manejo político y sanitario frente a la comunidad. De esta forma, el manejo erróneo y poco transparente se tradujo en errores administrativos y de contabilización, contraviniendo diversas normas que construyen lo que en nuestro país se regula desde los principios de publicidad y probidad. Considerando entonces que la acusación constitucional se concreta contra autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan, haciendo efectiva una responsabilidad constitucional que tiene rasgos jurídicos y políticos por incurrir en las causales constitucionales establecidas taxativamente en la Constitución, esto es, en palabras del profesor Humberto Nogueira. Uno de los principales pilares de nuestra democracia es la responsabilidad política. Esta responsabilidad, como señaló el profesor Gajardo durante su exposición a esta comisión, es aquella que tienen las autoridades en el ejercicio de sus funciones y se deriva de los supuestos del Estado de Derecho democrático y constitucional. Se persigue entonces, a través de esta acusación constitucional, la protección del interés público a través de un control interorgánico. Por su parte, el profesor Gajardo considera que si se logra determinar que hubo datos de público conocimiento y se entregaron otros datos a la ciudadanía, se configuraría el supuesto necesario para esta acusación constitucional. Asimismo, siguiendo la línea del profesor Cristian Vieira, que también estuvo con nosotros, que expuso también ante esta comisión, es que debemos reconocer la complejidad del manejo de una crisis de esta envergadura, tratándose de una pandemia cuyas dificultades son comunes a todos los países del mundo. Sin embargo, ante esta complejidad colectiva debemos necesariamente considerar todos los antecedentes que hemos conocido en el país, especialmente los sectores más vulnerables y desfavorecidos en términos sociales. El profesor nos planteó la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido el manejo sanitario de la crisis provocada por el COVID? ¿Es calificable de estándar o de defectuoso? En este sentido, la doctora Danuta Raj dejó en esta comisión en evidencia que el DEIS sí manejaba información adecuada, actualizada y en línea con el registro civil, pero el exministro Mañalich se habría negado a utilizarla, prefiriendo usar sistemas paralelos y en base de datos de laboratorios y Ceremis. Por su parte, la exposición de la presidenta del Colegio Médico refuerza de forma cronológica la situación de la pandemia y refiere, comillas, hubo errores graves y evitables contradiciendo la opinión de expertos y protocolos del propio ministerio. Sigo encomillado. El Ministerio de Salud, liderado por don Jaime Mañalich, debilitó aún más la credibilidad institucional con imprudencia temeraria en el manejo de los datos. No escuchó oportunamente a los expertos externos e internos y produjo malos resultados sanitarios a pesar de saber lo que tenía que hacer. Cierre comillas. Lo importante es determinar para efectos de la acusación constitucional si el exministro estaba al tanto de estos antecedentes y aún así autorizar la generación de subreportes para una evaluación distinta de la pandemia y de las medidas que se debían tomar. Aun cuando se ha dicho que el manejo de datos era muy complejo cuando comenzó la pandemia, a nivel internacional ya existía un estándar que señalaba que el número de fallecidos sumado a los sospechosos probables era la única cifra que podría determinar la magnitud de la pandemia.
Así, la investigadora periodística señora Alejandra Matus, que también estuvo presente con nosotros, logró acceder a la cifra de fallecidos del registro civil en marzo del 2020, existiendo una diferencia de más de 800 casos respecto de los 5 años anteriores. Este método de comparación ha sido claramente utilizado en otros países. El exministro señaló que no estaba obligado a actuar mejor que otros ministros de salud de otros países ante la pandemia, pero sí a adoptar las medidas que correspondían en base a todos los antecedentes e información disponible. En otros países, anticipadamente hicieron las correcciones de datos y no hubo cuestionamiento de la ciudadanía, dada la transparencia en el uso de los mismos. En Chile, la conducta de la autoridad fue desmentir la información. Por último, estimados colegas, al usar e informar datos erróneos, se habría perdido la trazabilidad a mediados de marzo. Por tanto, las medidas que vinieron de allí en adelante no se adoptaron con la información que debió a sabiendas conocer el señor exministro. Por lo tanto, yo apruebo la acusación constitucional. Gracias, presidente. El resultado es 2 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. En virtud del artículo 199, inciso segundo del reglamento, se da por rechazada porque no hay quórum necesario para aprobar. Esto es mayoría absoluta de los diputados participantes de la votación. Son 5, para aprobar necesitan 3. Muy bien, y en ese contexto entiendo entonces que va a la sala con un informe negativo y sin informante. No hay informe que se prepare, eso es lo que dice el reglamento, por lo tanto iríamos a la sala. Tengo entendido que por cuestión reglamentaria debe ser presentada a la sala en la cuenta de la siguiente sesión ordinaria, y esto es, colegas, el próximo martes 13 a las 10 de la mañana, y por decisión de los comités, y esto es para que todos entendamos, sé que nosotros lo sabemos, pero hay gente que está seguramente conectado al canal de la Cámara. Debemos entender que los comités son todos los representantes de los partidos políticos de la Cámara. Se acordó a continuación de la cuenta del día martes 13 a las 10 de la mañana, iniciar de inmediato el proceso de la cuestión previa. Si la cuestión previa se rechaza, esto es la defensa del acusado, se entra a la cuestión de fondo. Si la cuestión previa se aprueba, se da por no interpuesta la acusación constitucional. ¿Nosotros intervenimos en qué momento? Le ofrezco la palabra, diputado Barros. Es para que le informe Micrófono, por favor. A quienes siguen esta sesión, cómo el procedimiento de quienes hablan, cómo el orden se deduce a la cuestión previa, etcétera. En lo más breve, el día martes 13 se anuncia a la sala de que ha habido un resultado de esta comisión revisora con un resultado negativo y por lo tanto se inicia la cuestión previa. En ese escenario, sin tiempo determinado, la defensa expone la cuestión previa. Esto es su defensa. Y luego la parte acusadora. Y en eso entonces van a intervenir los distintos miembros de esta comisión, siendo el presidente el último que interviene. Estoy hablando de memoria, corríjame por favor, señora secretaria, me puso en aprieto el diputado Barros. Una vez que intervienen los 5 parlamentarios miembros de esta comisión, se vota. Y la cuestión previa, para que todos lo tengamos claro, es la defensa. Por lo tanto, vamos a votar la sala ahora. Si se aprueba la cuestión previa, por lo tanto se aprueba la defensa, o se rechaza la cuestión previa, por lo tanto se rechaza la defensa. Si se aprueba la cuestión previa, se da por no presentada la acusación constitucional porque se reconoce que la defensa, digamos, tuvo la mayor adhesión. Si se rechaza la cuestión previa, acto seguido se entra al fondo de la acusación, porque la cuestión previa es la admisibilidad. O sea, si hay mérito de acuerdo a las causales esgrimidas en la acusación constitucional de haber infringido la Constitución política de la República de Chile. Esa cuestión previa, que es una cuestión de admisibilidad, si cabe o no cabe la infracción, dadas las causales señaladas, entonces pasamos al fondo. Y en el fondo podrán esgrimirse, y esto es tanto en la palabra de la parte acusadora como la defensa, y además después la intervención de todas las bancadas con un tiempo acotado proporcional al tamaño de cada una de las bancadas, ¿cierto? Podrán hacer uso de la palabra en una serie de discursos de hasta
5 minutos o divisibles en 2. A ver, estoy hablando de memoria, ¿no? Son 5 minutos por bancada, divisibles de acuerdo a las decisiones por bancada. Terminan las intervenciones de la cuestión del fondo y finalmente se procede a la votación de la cuestión del fondo y ahí está entonces resuelta si se acusa o no se acusa. Si se acusa o si es favorable la acusación, entonces se da por admitida la acusación y pasa al Senado, quien actúa como tribunal. Y el Senado es quien finalmente resuelve si el exministro Mañalich se acusa constitucionalmente con las penas que ya conocemos establecidas. Eso es el procedimiento. Espero no haberme equivocado en lo que acabo de señalar. ¿Alguna...? Señora secretaria. Nosotros en el fondo no podemos hablar después, ¿no? No, después del No. fondo no. No, ya nosotros, Porque soy jefe de bancada o te nombre, ¿no? nosotros por derecho propio, cuando entremos a la cuestión de fondo, no podemos hablar. Como dice el colega Pérez, a no ser que la bancada, ahora ya actuando como diputado, no como miembro de la comisión, Sí. le otorguen el tiempo necesario para hacerlo. Señora secretaria. 2 precisiones, presidente, muy clara su explicación y muy bien. Y lo único que cuando la comisión rechaza o propone a la sala rechazar la comisión, ya votamos la cuestión previa, se entró al fondo, entonces ahí se designa un diputado de los acusadores para que sostenga la acusación. Eso es una precisión. Y la segunda precisión es que cuando va al Senado se nombran 3 diputados que la sostengan allá. Eso es todo. Lo otro... No me equivoco. Ya, muy bien. Algo bueno funciona todavía, algo de la memoria. A no ser que nuestro secretario general quiera retrucar algo, hacer alguna corrección, alguna acotación. Muy bien, muy bien. Estimados colegas, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.